Ok, listo. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos, ¿verdad? Agradecido por la participación, ¿ok? Bueno, esta reunión no es algo formal, ¿ok? No es un grupo oficial de la Soka Gakkai como tal, o sea, pertenecemos a la Gakkai, por supuesto, pero, o sea, es como, por decirlo de alguna manera, como si nos reuniéramos entre los miembros y amigos, sokas, practicantes, ¿verdad? Para profundizar en la fe. Es como si yo me reuniera con Andreita o Susan o Carla, ¿verdad? Y comentamos y nos apoyamos acerca de las enseñanzas del budismo de Nichiren Daishonin, ¿verdad? Con las disertaciones de Sensei o Daisaku Ikeda. ¿Ok? Otra cosa que les iba a comentar es que también se quieren grabar, bueno, se va a grabar las reuniones, ¿ok? Con el propósito de que, por ejemplo, si en algún punto de la reunión no pueden continuar por X, Y o Z razón, pues lo puedan ver más adelante, ¿sí? Y también como para tener una continuidad de lo que se está dando. Otro punto a aclarar es que, bueno, por temas de también quizás un poquito falta de material, pues no podemos abarcar todo el Gosho, ¿no? Si se ponen a ver sobre el logro de la budeidad en esta existencia, que es el Gosho que vamos a tratar el día de hoy, realmente hay un libro en donde Sensei explica ese Gosho, ¿ok? Tiene toda una disertación de un libro solo para ese Gosho. Entonces, por supuesto, no podemos abarcar todo el libro, ¿no? Y tampoco lo tengo acá. Entonces, pero sí vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes, ¿no? Acorde a lo que hemos logrado conseguir y para compartir, por supuesto, con todos ustedes. La dinámica de este estudio no es como normalmente lo conocen, es decir, no me van a estar escuchando a mí hablar todo el tiempo, por supuesto, ni tampoco a Andreita. Pero sí, va a ser un tanto diferente. Espero que realmente les guste la dinámica. Y bueno, ok, bueno, básicamente eso, no sé si queda alguna duda, pues básicamente no quiero que después Mitsuo nos corte la cabeza, ¿no? Por estar haciendo reuniones clandestinas, no, mentira, no son clandestinas, ¿no? Es en función a profundizar la fe y apoyarnos todos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, para dar inicio, ¿ok? Quería básicamente, ¿no? Empezar con el contexto histórico, ¿ok? Más o menos para que nosotros nos logremos situar en la época en que vivía Nichiren, ¿no? Entonces, para eso, preparé esto de acá, ¿ok? Sí se ve, ¿verdad? Sí se está viendo la pantalla, ¿ok? Bueno, yo encontré, en verdad, en Wikipedia y entre otros lugares, ¿no? Esta cronología de lo que era Japón o la época, más o menos las épocas que se vivió en Japón, ¿no? Aquí obviamente hay un montón que se define básicamente por, vamos a decirlo así, quien gobernaba en esa época o el lugar donde gobernaban, etcétera, pero el siglo que realmente nos interesa es el siglo XIII, ¿verdad? Que es el periodo de Kamakura y se denomina de esa manera porque gobernaban desde Kamakura, básicamente, ¿no? Se dice que ese fue el inicio del periodo feudal en el Japón y militar, ¿no? Básicamente, ¿sí? Ahí manejaban los shogun, ¿sí? Samuráis, ahí es donde salen todas esas películas de samurái, el honor, y se destripaban así, etcétera, ¿no? Perfecto, ¿ok? Ajá, esto es otro punto importante, ¿no? ¿Ok? Que era más o menos entender cuál era la estructura social de esa época, ¿ok? Entonces, aquí yo encontré, bueno, fue lo más cercano que encontré, ¿no? Una estructura piramidal de la era Tokugawa. Obviamente, para los que no saben, Tokugawa era en el periodo, en el siglo XVII, ¿no? En el año 1600. Ustedes dirán, no tiene que ver con lo de Nichiren, que fue en el siglo XIII, pero realmente la estructura social era bastante similar a la que vemos aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, básicamente el rojo, ¿no? Que es la estructura más preponderante o más importante, que era la base militar, ¿no? Ok, la de los samuráis, la nobleza estaba allí más o menos sostenida, la orden religiosa, bueno, como cualquier parte del mundo, también era algo sumamente importante, de hecho, las religiones, dicho por el mismo Nichiren en sus goshos, ¿no? Que preponderaban en esa época, bueno, eran muchas, ¿no? Pero digamos que las escuelas más importantes eran como 8 o 10, pero las que él más mencionan eran el Nembutsu, Tierra Pura, Palabra Verdadera, el Zen, ¿verdad?
entre otras ahí que ahorita no me acuerdo, ¿ya? Esas eran religiones budistas, por supuesto, que estaban arraigadas al poder, ¿sí? No eran tanto como quien dice a favor del pueblo, más bien eran como quizás hasta cierto punto un instrumento hasta de manipulación de masas inclusive, ¿ya? Y bueno, después de eso estaban todo lo demás, ¿sí? Los agricultores, artesanos, comerciantes, etcétera, ¿no? Pescadores, y que de hecho Nichiren pertenecía a la clase de pescadores. ¿Ok? Esto es, sí, por supuesto, importante entenderlo. ¿Ok? Otra cosa importante dentro de estas clases sociales, ¿no? Y dentro del contexto histórico de lo que envolvían a Nichiren, ¿no? En esa época, era que obviamente el tema de la budeidad, ¿verdad? Era visto y dicho por los escritos que existían y preponderaban en la época, era algo remoto, ¿no? Que era algo que no necesariamente podías lograr en esta existencia. Podías pasar existencia tras existencia para poder lograr la budeidad, ¿sí? Entiéndase que la budeidad es lo más importante, es la meta, entre comillas, máxima, ¿no? Es lo que todos deseamos lograr. ¿Por qué? ¿Ya? Porque básicamente, bueno, ya eso es tema de otro estudio, ¿no? Pero digamos que todo ser vivo, ¿no? Tiene 10 condiciones de vida, solo de manera resumida, ya que va desde la más baja, ¿verdad? Que es el infierno, hasta la más alta, que es la budeidad, ¿ya? Con la budeidad, digamos que tú te conectas con el ritmo del universo y desarrollas un montón de características. Eres capaz de transformar tu vida desde el punto de vista más esencial, ¿ok? Desde la raíz de toda tu vida, de toda tu existencia, ¿ok? Entonces, digamos que lograr la budeidad era algo que todo el mundo quería lograr. Bueno, al menos en esa época y ahorita también, ¿no? Nosotros también queremos lograr la budeidad, ¿no? Para transformar nuestra vida. Pero bueno, lo que planteaban toda esta gente era que básicamente lograr la budeidad era sumamente difícil, ¿ok? Y no necesariamente lo iban a lograr en esa época, ¿ok? Nichiren percibió esto. Ah, otra cosa importante, por ejemplo, ustedes pueden ver todas las clases sociales que habían acá en esta pirámide, sin embargo, cabe acotar que las mujeres no podían lograr la iluminación, por supuesto. ¿Sí? Habían hecho muchas malas causas, muchas existencias y no podían lograrla. Bueno, mentira. No, el punto es que en realidad no la podían lograr porque eso lo planteaban las escuelas que preponderaban en esa época. ¿Ok? De hecho, dentro de toda esta estructura, digamos que para mí, entender, la mujer era lo más bajo que existía. ¿Y por qué? Porque fíjense, o sea, básicamente no se le tomaba en cuenta para nada, ¿ok? De hecho, ellas se regían por un código de conducta, ¿ok? Que eran los tres objetivos. Dame un segundo, yo lo tenía por acá, ¿sí? Y lo cerré de paso, ya nada. Bueno, el punto era que ellos tenían un código de conducta, ¿sí? En donde básicamente decía que ellos debían obedecer primero, ¿verdad? A sus padres, ¿ok? Segundo, al esposo, cuando se casaran, y tercero, cuando enviudaran, tenían que obedecer a los hijos. O sea, ellas nunca tenían voz ni voto en ninguna parte, ¿no? Eso es algo triste, ¿no? Pero Nichiren también percibió esa realidad en la época. Y por eso, entiéndase bien, que cuando Nichiren en 1253, primero revela Nam-myoho Renge-kyo, ¿verdad? Y en 1255, ¿verdad? Él eh, hace este escrito sobre el logro de la budeidad en esta existencia, ¿ok? Y básicamente plantea, ¿ok? Que cualquier persona con la forma que posea, independientemente de cualquier clase social, puede manifestar la budeidad. Por supuesto, esto empezó a chocar con toda la estructura existente, ¿verdad? Y, por supuesto, se ganó que lo persiguieran hasta decir basta, ¿ya? Entonces, eso para entender un poco el contexto social en que se desarrollaban los hechos en cuanto a la época de Nichiren, ¿sí? Ahora pasaríamos a leer la parte de los antecedentes. Me dicen si se leen, ¿no? Los antecedentes para entender qué pasaba en esa época, ¿no? Y a quién fue dirigida la carta, ¿ok? Sí se lee, ¿verdad? Sí, se lee, ¿no? Ok, bueno. Ok, leo, empiezo. En esta carta fue escrita Tokiyonin en el 7º año de Kensho, 1255, 2 años después de que Nichiren Daishonin hubiera dado a conocer su enseñanza de Nam-myoho Renge-kyo. Por entonces, el Daishonin tenía 34 años y se encontraba viviendo en Kamakura,
¿verdad? Sede del gobierno militar. Toki era un firme seguidor que vivía en Guacamilla, provincia de Shimosa. Recibió unos 30 escritos, entre los cuales se cuentan Carta de Rezado y uno de los tratados más importantes, el objeto de devoción para observar la vida. Toki, vasallo del señor feudal Chiba, este último condestable de Shimosa, se había convertido a la enseñanza del Daishonin alrededor de 1254. ¿Sí? O sea, esa era muy común la vida que llevaban, o sea, siempre tú tenías un señor feudal normalmente, o eras el señor feudal y tú servías, pues eso era muy común, ¿ok? De todos los escritos de esta época, es decir, de la década comprendida entre 1250 y 1260, este es el que enfoca con mayor claridad los principios básicos del budismo de Nichiren Daishonin. Muchos de los trabajos suyos de este periodo apuntan a refutar las doctrinas erróneas de las demás escuelas y analizar cuestiones teóricas. Pero este breve ensayo no solo refleja las teorías formuladas por Tiantai a partir del Sutra del Loto, sino que también revela la práctica concreta para lograr la budeidad, que es recitar Nam-myoho Renge Kyo, que no se menciona en el marco teórico de Tiantai. Hago un paréntesis, Tiantai fue un chino, ¿ok? Erudito, que básicamente organizó toda la estructura de todos los sutras que habían y él fue el que hizo técnicamente la clasificación de los sutras, ¿qué sería? Bueno, Hinayana, pequeño vehículo, Mahayana, vehículo, gran vehículo, y ¿qué se refiere con esto del Hinayana y Mahayana, pequeño, gran vehículo? O sea, básicamente hace alusión a cuántas personas podían en realidad lograr la budeidad siguiendo esas enseñanzas, ¿no? Y Tiantai, digamos que compartía y apoyaba el Sutra del Loto, ¿no? Eso es muy brevemente, ¿ok? Myoho Renge Kyo es el título del Sutra del Loto, pero para el Daishonin significa mucho más, mucho más. Es la esencia del Sutra, la revelación de la mismísima ley suprema. En esta obra se evidencia tanto la profundidad de su pensamiento como su convicción de que Nam-myoho Renge Kyo es la única enseñanza capaz de guiar a la gente hacia la budidad en esta existencia. ¿Ok? No sé si hay alguna duda acerca de los antecedentes, pero si se dan cuenta, pues ya la carta está escrita a Tokiyonin, un seguidor muy devoto, ¿ok? Porque para que le escribieran 30 cartas, y de eso mencionan el objeto de devoción para observar la vida, que es el Gohonson, ¿ok? Es un discípulo, o sea, muy importante, ¿ya? Ahora tenemos que leer el Gosho de Nichiren, pues, porque eso hay que hacerlo sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿quieres hacerlo, empezarlo tú, Andrea? Me dices si quieres. Ya. Ya, ok. A ver, el logro de la budeidad en esta existencia. Si desea liberarse de los sufrimientos del nacimiento y la muerte que ha venido soportando desde el tiempo sin comienzo, y manifestar sin falta una iluminación insuperable en esta existencia, debe percibir la verdad mística que existe en todos los seres vivos de forma inherente y primigenia. Esta verdad es Myoho Renge Kyo. Por lo tanto, recitar Myoho Renge Kyo le permitirá aprender la verdad mística que existe de manera innata en todas las formas de vida. El Sutra del Loto es el rey de los sutras, verdadero y correcto, tanto en su texto como en sus principios. Sus palabras son la realidad suprema y esa realidad es la ley mística Myoho. Se la llama ley mística porque revela el principio de la inclusión mutua entre todos los fenómenos y cada instante vital. Este sutra es, por lo tanto, la sabiduría de todos los Budas. La vida a cada momento abarca el cuerpo y la mente, el sujeto y el mundo circundante de todos los seres animados en los 10 estados, y también el de los seres inanimados en los 3000 aspectos, entre los cuales se encuentran las plantas, el cielo, la tierra y hasta las ínfimas partículas de polvo. La vida a cada instante impregna por completo el mundo de los fenómenos y se revela en todos ellos. Tomar conciencia de este principio es en sí la relación mutuamente incluyente que hay entre todos los fenómenos y la vida a cada instante. Sin embargo, aunque recite Nam-myoho Renge Kyo y crea en él, si piensa que la ley está fuera de usted, no está abrazando la ley mística, sino una enseñanza inferior.
Enseñanza inferior se refiere a todas las que no son este Sutra del Loto, que constituyen doctrinas introductorias y provisionales. Ninguna enseñanza introductoria o provisional conduce directamente a la iluminación. Y sin un camino directo a la iluminación, usted no podrá lograr la budeidad, aunque practique existencia tras existencia durante kalpas incontables. En tal caso, lograr la budeidad en esta existencia resulta imposible. Por lo tanto, cuando entone Myoho y recite Renge, debe hacer surgir la profunda convicción de que Myoho Renge Kyo es su propia vida. Jamás piense que están fuera de usted mismo ninguna de las 80,000 enseñanzas sagradas que predicó el Buda, Shakyamuni, a lo largo de su vida, o que predicaron los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones y de las 3 existencias del pasado, presente y futuro. A menos que perciba la verdadera naturaleza de su vida, practicar las enseñanzas budistas no le aliviará de los sufrimientos del nacimiento y la muerte. Si busca la iluminación fuera de usted mismo, terminará siendo en vano incluso que realice 10,000 prácticas o 10,000 actos virtuosos. Es como el caso de un hombre pobre que pasa los días y las noches contando el dinero de su vecino, pero no gana para sí mismo ni una moneda. Por eso el comentario de la escuela Tiantai señala: sin percibir la naturaleza de su propia vida, uno no puede erradicar sus graves faltas. Este pasaje implica que nuestra práctica se convertirá en una dolorosa e interminable austeridad si no percibimos la naturaleza de nuestra propia vida. Y por tal motivo, a este tipo de estudiantes de budismo se los considera como no budistas. En gran concentración e introspección, se dice que aunque estas personas estudien el budismo, sus ideas no difieren de las que postulan los no budistas. Bájale un poquito. Ya sea que invoque el nombre del Buda, recite el sutra o simplemente ofrende flores e incienso, todos sus actos virtuosos sembrarán en su vida beneficios y plantarán en ella las raíces del bien. Con esta convicción debe esforzarse en la fe. El sutra Vimalakirti dice que cuando uno busca la emancipación de los Budas en la mente del ser humano común, descubre que las personas comunes son entidades de la iluminación y que los sufrimientos del nacimiento y la muerte son el nirvana. Asimismo, afirma que si el corazón de las personas es impuro, su tierra también lo es. Pero si su corazón es puro, igualmente puro es el sitio en que viven. No existe en sí mismas una tierra pura y otra impura. La diferencia solo reside en el bien y el mal que hay en nuestro interior. Lo mismo ocurre con un Buda y un ser humano común. Se denomina persona común a la que vive en la ilusión, pero cuando esa persona está iluminada, pasa a llamarse Buda. Es como el caso de un espejo percudido, que una vez lustrado, refulge como una joya. Una mente nublada por las ilusiones provenientes de la oscuridad fundamental de la vida es como un espejo percudido, pero una vez pulida, sin falta, se convierte en un espejo impecable, que refleja la naturaleza esencial de los fenómenos y el verdadero aspecto de la realidad. Haga surgir una profunda fe y lustre su espejo día y noche con ahínco y esmero. ¿De qué manera lustrarlo? Tan solo entonando Nam Myoho Renge Kyo. Ahora bien, ¿qué significa Myo? Es sencillamente la naturaleza insondable de nuestra vida, momento a momento, que la mente es incapaz de comprender y las palabras no alcanzan a expresar. Cuando examinamos nuestra mente en cualquier instante, no percibimos en ella forma o color alguno que nos permitan confirmar su existencia. Y sin embargo, tampoco podemos decir que no exista, ya que en forma constante nos surgen pensamientos dispares. Por eso no podemos afirmar que la mente existe, pero tampoco que no existe la vida. Pero tampoco que no existe.
La vida es sin duda una realidad inescrutable, que trasciende las palabras y los conceptos de existencia o no existencia. No es existencia ni no existencia, y sin embargo exhibe las cualidades de ambas. Es la entidad mística del camino medio, la realidad suprema. Mio es el nombre que se le da a la naturaleza mística de la vida y Jo, el que recibe sus manifestaciones. Renge, que significa flor de loto, se emplea para simbolizar el prodigio de esta ley. Si entendemos que nuestra vida en este momento es mío, también entenderemos que nuestra vida en otros momentos es la ley mística. Esta comprensión es el Kyo o Sutra místico. El Sutra del Loto es el rey de las enseñanzas, el camino directo hacia la iluminación, pues explica que la entidad de nuestra vida, que a cada momento manifiesta el bien o el mal, fundamentalmente es la entidad de la ley mística. Si usted recita Myoho Renge Kyo con profunda fe en este principio, es seguro que logrará la budeidad en esta existencia. Por eso el sutra señala, cuando yo haya pasado a la extinción, deberéis aceptar y mantener este sutra. Quien lo haga accederá al camino del Buda con toda certeza y sin ninguna duda. Nunca dude en lo más mínimo. Respetuosamente. Mantenga su fe y logre la budeidad en esta existencia. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nichiren. ¿Ya? Ok, sí, ustedes verán que es un poquito complicada en algunas partes, ¿no? Pero así sí es importante siempre leer la fuente principal, ¿no? Y es el Gosho, aunque no entendamos todo de momento, pues para eso vamos a empezar acá. Y a ver qué otra cosa. Y es importante, ¿ok? Es importante hacerlo. ¿Ya? Ahora, empezamos la disertación. Por cierto, estas láminas las sacamos de internet. Gustavo Cabrera es el responsable del Departamento de Estudio de la Socacay de Venezuela. ¿Ya? El man es un duro en la práctica y bueno, el man se la pasa subiendo estas láminas por allá en internet y bueno, la descargamos y por eso no borramos su nombre porque es propiedad intelectual técnicamente, entre comillas, de él, ¿no? ¿Ya? Ok. Entonces, los antecedentes, pues ya lo vimos, ¿ok? Y entonces empezamos acá con el estudio. Ya, déjame mover esta pantallita. Aquí, listo. Empieza a leer, bueno, yo. Ok, el énfasis en el cambio interior. Por lo tanto, cuando entone mi ojo y recite Renge, debe hacer surgir la profunda convicción de que mi ojo Rengekyo es su propia vida. Haga surgir una profunda fe y lustre su espejo día y noche, con ahínco y esmero. ¿De qué manera lustrarlo? Tan solo entonando Nam-myoho Renge-kyo. ¿Ok? Aparentemente suena todo muy sencillo, ¿no? Y se entiende perfectamente, pero ¿qué entiendes tú, Andreita, por el tema del espejo? ¿Cómo funciona eso exactamente en nuestras vidas? ¿Qué dice? Claro, bueno, como el espejo, como todos conocemos, es donde nosotros nos vemos a nosotros mismos, donde vemos un reflejo de algo, ¿no? En general, cuando nos vemos al espejo es para vernos, en general para maquillarnos, para peinarnos, para ver cómo estamos. Entonces, en ese sentido, lo que yo entiendo aquí en esta parte es que cuando dice lustre su espejo día y noche con ahínco y esmero, es que realmente lustremos nuestra propia vida. Entonces, ¿de qué manera hacemos brillar nuestra vida? ¿De qué manera realmente podemos ver nuestra vida? A través del Gohonson, a través de entonar Nam-myoho Renge-kyo. Entonces, la analogía va así como cómo podemos vernos a nosotros mismos si no es a través de un espejo. Entonces, eso es a lo que más o menos se refiere aquí. Sí, Ajá. fíjense que puede ser como medio paradójico, ¿no? Pero el hecho es que, por ejemplo, aquí cuando te habla también, o sea, Hakoto, ¿no? El tema del espejo, es que básicamente, ¿verdad? Toda tu vida, todo tu entorno, todas las circunstancias que te rodean es un reflejo de tu propia vida. O sea, ok, Mira levantó la mano. Ya te doy, ¿cómo le doy la palabra? Bueno, pero ya le doy la palabra, ¿no? Ok, entonces resulta
¿verdad? Que si todo es un reflejo de tu vida, ¿ok? Es complicado entenderlo. De hecho, se hace sumamente difícil para una persona común y corriente entender que si, por ejemplo, no sé, el jefe que tengo me está jodiendo, entre comillas, bastante, ¿verdad? Me está echando bastante vaina, ¿ok? Entonces, es como complicado entender que eso es producto o está dentro de mí, ¿ok? Entonces, por eso Nichiren dice que para tú ver la realidad como tal, ¿verdad? Tienes que limpiar ese espejo de tu vida y entender que es un reflejo tuyo. O sea, básicamente toda realidad que te envuelve, cualquier circunstancia de tu propia vida, ¿verdad? Es una realidad tuya, interna, que obviamente a la misma medida que tú empieces a pulir ese espejo, la estás viendo a detalle, pero estás viendo ya no ejemplo, Andrea, ¿sí? Andrea me está molestando mucho, ¿no? No, entonces no es Andrea en realidad, ¿sí? Sino ella simplemente es ese catalizador en mi propia vida, ¿ok? Entonces, cuando tú pules ese espejo, estás viendo esa realidad de una manera totalmente diferente, ¿ok? Amira levantó la mano, pero no sé, ella tiene el micrófono activo, yo no le silencié a nadie, Sí, ¿ya? sí, no, yo tengo el micrófono y quiero hacer una pregunta. Gracias, buenas Claro, noches a todos adelante, los buenas compañeros noches. y compañeras. Mira, aquí yo le veo una, o tal vez no le comprendo, ¿no? Pero yo le veo un poco de una contraposición de ideas, porque acá en la parte que ya pasamos, dice que como es, que aunque esté repitiendo Namio Horenge Kyo, muchas veces, si es que verdaderamente no lo hace, bueno, no lo recuerdo muy bien, ¿no? Pero entonces que no es un verdadero budista. Y acá dice, ¿de qué manera ilustrarlo tan solo entonando Namio Horenge Kyo? Ajá, Entonces, aquí me parece que hay una inconsistencia en la idea, porque definitivamente en una parte nos dicen, si no lo hace bien, no, y acá en cambio sí nos dice tan solo entonando. Entonces, yo pienso que hay mucho más aparte de esto. O sea, que por debe haber supuesto. una explicación más fuerte, más interna, para que se pueda entender. Caso contrario, yo me confundo aquí. No, está buenísima tu duda, mira. De hecho, bueno, no sé, si quieres yo le respondo o Andreita, Sí, ¿quieres tú no, responderle? dale, Bueno, respóndele. bueno, el asunto es que cuando Nichiren dice que tú puedes estar entonando Namyo Renge Kyo todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero si tú miras, ¿verdad? La ley fuera de ti mismo, ¿ok? Es como si tú estuvieras practicando cualquier otra cosa y no va a servir de nada, ¿ok? ¿Y a qué se refiere esto? O sea, yo puedo hacer Namyo Renge Kyo, pero si creo que el problema es Andrea, ¿ok? Yo no estoy solucionando nada, ¿ok? Básicamente, cuando te habla de eso, que tú tienes que entender que la ley mística está dentro de ti, es que todas esas realidades, buenas o malas, ¿ok? Lo que pasa es que uno no se queja de las buenas, ¿ya? Entonces, están dentro de mí. Y Ya, yo, aquí ajá, te interrumpo otro ratito porque justamente esa era la otra pregunta que tengo, ¿no? Dice, la naturaleza insondable de nuestra vida y que nosotros mismos somos la ley mística. Entonces, eso es algo que yo necesito entender, porque para mí es un problema esto de que, ok, la naturaleza, justamente le tengo apuntado aquí, la naturaleza insondable de nuestra vida. Entonces, y que yo soy la ley mística. Entonces, ¿en qué sentido tengo que comprenderlo? Porque si bien lo entiendo a mi manera, yo quiero una explicación más amplia, más pegada a lo que es el budismo. Gracias. Perfecto. Bueno, sí, a ver, ¿cómo sumamos esto, no? Entonces, mira, el tema con la ley mística, ¿no? Digamos que Nam-myoho Renge Kyo, si desglosamos o desmenuzamos qué significa, ¿verdad? En simples términos, Nam significa devocionar la vida, Myoho, ¿verdad? Es todo aquello insondable, místico, es la vida y la muerte, tiene un montón de significados, ¿no? Renge es la ley de causa y efecto, ¿ok? Que tiene varios ejemplos, y Kyo, sonido, vibración, ¿ok? Que también entrelaza las tres existencias de pasado, presente y futuro. Ahora, si te pones a ver el significado de por sí de Nam-myoho Renge Kyo, porque hay veces que la gente confunde que solamente Nam-myoho Renge Kyo es la explicación de la ley de causa y efecto, y no es así necesariamente. Realmente Nam-myoho Renge Kyo abarca todos los fenómenos, cualquier aspecto de la vida, la muerte, ¿verdad? Y la vida como tal. Que todo eso es parte de la ley mística de Nam-myoho Renge Kyo. Y nosotros somos entidades de esa ley mística, ¿ok? No solo de una ley, no solo las que conocemos, todas en realidad.
la conozcamos o no, somos parte de eso y todo eso es parte de nosotros. Es como, de hecho, bueno, creo que incluso hubo una frase diaria que publicaron estos días en los grupos en donde te hablaban, por ejemplo, el tema, te daban la explicación de una ola, ¿no? Del océano y las olas, ¿ok? Cuando sale la ola es la manifestación de una entidad, puede ser tú. Cuando se recoge, pues vuelve otra vez, pero no deja de ser parte en sí misma del océano. En pocas palabras, nosotros, a pesar de que estamos materializados actualmente como nos vemos, no dejamos de ser parte de la ley mística, es decir, de todo el universo. No sé si con esto te aclaro un poco la duda. De todas maneras, acuérdate que esto es un proceso y en la misma medida que también tú vayas avanzando en la fe y vayas enfrentando las mismas vicisitudes de tu propia vida, porque créeme que ya hay bastantes, ¿no? Tú vas a ir profundizando en todas estas cosas, en todos estos términos, pero más o menos es así. Creo que habían dos participaciones más que vi por ahí. Aquí hay un comentario de Efreni que dice: la ley mística abarca la maldad y la bondad que hay en nuestro corazón y por eso podemos reconocernos como entidad de la ley mística en cualquier momento. Entonces, como para acotar también, cuando uno se va al espejo, no solamente vemos lo que nos gusta, sino también lo que no nos gusta. Nuestras imperfecciones, nuestra suciedad, por decirlo así, en general vemos todo. No solamente lo que creemos que somos, sino vemos toda nuestra vida. Entonces, cuando vemos un espejo, cuando vemos en un espejo esa realidad, ya tenemos como esta determinación, esta responsabilidad de transformar eso, de transformar todas esas impurezas o esas cosas que no nos gustan, que no nos dejan ser realmente felices. ¿Y cómo hacemos eso? A través de Nam-myoho Renge-kyo. Pero claro, no es solamente el hecho de entonar, porque en algún punto sí inicias entonando Nam-myoho Renge-kyo, pero ya sabemos que esta práctica budista también son tres cosas, ¿no? Es estudio, práctica y fe. Entonces, por ese lado también como que se va comprendiendo mucho más profundamente a qué se refiere esto de tan solo entonando, porque tal vez podría interpretarse como que uno entona y ya, pero realmente es como que el inicio para hacer esta transformación que como budistas nosotros empezamos en nuestra vida, nuestra revolución humana. Y justamente creo que si le pasas la diapositiva, para podemos continuar con la siguiente parte. Ajá. Entonces aquí dice: el logro de la buidad en esta existencia, el Daishonin explica cabalmente que nadie puede manifestar la iluminación sin emprender un profundo cambio en su propia vida, es decir, sin transformar su disposición espiritual y su mente. Entonces justamente a eso se refiere, o sea, realmente uno no logra la budeidad si no empieza a cambiar, si no empieza a transformar todo eso que es parte de nosotros, toda esa oscuridad, esa negatividad, que no nos permita ser verdaderamente felices. ¿Ok? No sé si tú quieres acotar algo aquí o si no. Sí. Si tienen alguna otra duda, si no, si todo está clarito, pues igualito créanme que más adelante volvemos a caerle a este tema, porque todo se conecta. Yo no quiero pasar, porque hay una parte que dice la naturaleza insondable de nuestra vida. Ahí es donde radica mi pregunta más que nada, ¿no? La naturaleza insondable de nuestra vida. Sí, imagínate, obviamente hablan de naturaleza insondable porque, mira, dentro del budismo también se maneja un término desde el tiempo sin comienzo, ¿sí? O sea, a veces nosotros creemos que, bueno, desde qué momento nosotros creamos causa o cuál es el punto de inicio que empezamos a echar a perder todo, etcétera, ¿no? Entre comillas, ¿ya? Pero realmente no hay un comienzo, o sea, siempre hemos existido. O sea, ¿cómo te explico? Entonces, obviamente, para tú saber, ¿cómo te explico? Conocer todo eso a profundidad, todo lo que has hecho y lo que no, y por qué te está pasando lo que te está pasando, es realmente insondable, ¿sí? Incluso entender cómo funciona la ley mística en nuestra vida también es sumamente complejo, ¿sí? Cuando uno lee los Goshos, ¿ok? Te habla incluso, para no confundirlos mucho, ¿no? Pero también te menciona que la sabiduría de los Budas, había gente sabia que era capaz de saber cuántas gotas estaban cayendo, ¿verdad? Que es sumamente
complejo, ¿ok? Eran capaces supuestamente de escrutar, ¿verdad? N cantidad de existencias, ¿ya? Pero realmente eso dentro de esta práctica budista no es lo más importante, ¿sí? Ahorita lo más importante es lograr ese empoderamiento, ¿verdad? De tu persona y saber que tú puedes cambiar tu vida independientemente lo que a ti te pase, ¿sí? Entonces, obviamente, las limitaciones se las termina poniendo uno, ¿ok? Si uno cree que, bueno, esto, por ejemplo, me dio cáncer, qué sé yo, y bueno, el budismo puede cambiar esto, pero esto no, esto está muy jodido porque el doctor dijo que no, pues hasta ahí te quedaste, ¿ok? Porque básicamente, si te pones a ver, Nam-myoho Renge Kyo es la misma ley del universo, es absolutamente todo, abarca lo bueno, lo malo y todo lo que no conocemos, ¿verdad? Y lo que apenas conocemos. Entonces, nosotros entender el cómo funciona todo eso, ¿verdad? Y cómo se armoniza con nuestra existencia y lo que podemos lograr es sumamente complejo. Por eso es también myoho místico, ¿ok? Es místico precisamente porque abarca un montón de cosas que no comprendemos, ¿ok? Sí, puede ser, ojo, no quiere decir que sea un dogma o algo así, no, inexplicable, no, nada que ver, pero puede ser que en estos momentos no tengamos esa capacidad de entenderlo, ¿ok? Pero más adelante, por supuesto que sí. Es lo mismo que antes la gente no sabía por qué la mujer salía embarazada y no sabía ese proceso, pero ahorita lo manejamos a la perfección, ¿ok? Cualquier niño lo sabe. Pero básicamente, ahorita también, por eso es que Nichiren incluye dentro de la ley mística myoho, que es insondable, ¿ok? No sé si eso explica un poquito las dudas, ¿no? Y gracias, Amira, por tu activa participación, ¿no? De verdad me encanta. Ok, entonces continuamos, ¿no? Si no hay otra duda, ¿no? Muy bien. Ok. ¿Quieres leer, Andreita? Sí. Ya. A ver, dice, el budismo del Daishonin logra la budeidad. A ver, en el budismo del Daishonin, lograr la budeidad no es iniciar un larguísimo viaje interminable, hasta irradiar luz como Budas de aspecto divino. Antes bien, es hacer una transformación profunda en nuestro propio ser. Esta propuesta revolucionaria sobre la iluminación modificó por completo todo el significado de la práctica budista conocida hasta el momento. Bueno, esto como que hace referencia a un poco lo que nos contó Jaime al inicio, de antiguas prácticas budistas en el que antes para llegar a este estado como de iluminación, uno tenía que hacer un montón de cosas, un montón de esfuerzos, e incluso te decían que capaz que no logras en esta vida, sino lo logras en muchas otras vidas, pero que de todas formas tienes que esforzarte hasta que en algún punto te puedas iluminar, por decirlo así. Pero el budismo del Daishonin explica que realmente todos somos un Buda y todos tenemos el estado de la budeidad dentro de nosotros. Entonces, que es posible manifestarlo en esta vida, en este momento y en la forma que cada uno posee. Entonces, cada uno como es, tiene la capacidad de ser un Buda, porque ya lo es, solamente de manifestar ese estado de budeidad. Justamente ese estado que Jaime nos contó hace un momento, que es un estado en el que uno se encuentra entre una armonía entre su vida y la del universo. Cuando uno puede manifestar de mejor manera todas esas virtudes como la sabiduría, el coraje, la fuerza vital, el amor compasivo, que son esas virtudes de la esencia de la vida, y que eso en definitiva es lograr manifestar esa budeidad que todos tenemos. Además, cuando uno está en ese estado de budeidad, es una absoluta plenitud y se siente también como una libertad, ¿no? Entonces es esa unión enérgica, perfecta que todos sentimos en algún momento, no sé, cuando hacemos Daimoku, y que no es un estado que permanece, ¿no? No es algo que uno llegó ahí y ya uno ya es Buda por siempre, sino que es algo que va como que en movimiento, ¿no? Entonces vamos, por eso, eso es lo que mencionaba Jaime también de los 10 estados, que nosotros nos vamos moviendo en los 10 estados y que los 10 estados están contenidos en cada uno de ellos, ¿no? Ese es el principio de los 10 aspectos, otro tema de estudio. Pero básicamente ese sería mi comentario. No sé, Jaime, tú si quieres decir algo más. Sí,
si quiero decir algo. A mí me encanta hablar, ¿no? Bueno, mira, y eso que estoy nervioso, ¿no? Un poquito. Miren, esto que acabamos de leer, ¿no? Y que dijo Andrea es tan importante, ¿ya? Y tan revolucionario que obviamente ahorita lo vemos como que normal, ¿no? Porque no vivimos en esa época. Pero realmente, fíjate, esto corta toda dependencia que tenía el pueblo, la gente, con los sacerdotes, ¿verdad? Porque básicamente, ¿qué tenías tú? Que seguirlos, darle limosna, el peregrinaje y todo un montón de cosas, ¿verdad? Corta esa dependencia, o sea, tú no necesitas de nada de eso, tú no necesitas pagarle, tú no necesitas estar detrás de un sacerdote para lograr la budeidad, ¿ok? Eso ya de por sí era chocar con todo. Imagínate, imagina el punto. Si ya de por sí había diferencias en clases sociales, ¿verdad? ¿Ok? Bien marcadas en su época, ¿ok? Ahora, esto básicamente te hace que tú seas igual a todo el mundo, que tú tengas el mismo potencial que todo el mundo. Tú puedes estar arriba, ¿verdad? Y todo eso. O sea, es más, eso era el boom de esa época, pero aquí también sigue siendo el boom. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, si ya de por sí hay gente que se siente menos que los demás por la razón que sea, ¿ok? Y tú te das cuenta que eso no es así, porque tú tienes el potencial de budeidad y eso es el boom, ¿ok? Eso es lo mejor. Esa es la mejor versión de todo lo que tú puedes extraer, ¿ok? O sea, imagínate que ya de por sí tú te fusiones, te conectes con el universo, con lo que entiendes y con lo que no entiendes, y te armonices, ya de por sí es magnífico. Y ni siquiera lo llegamos a comprender en lo más mínimo, ¿ok? Entonces, esto era demasiado brutal en su época y lo sigue siendo ahorita, solo que obviamente a veces como que lo leemos y decimos, bueno, sí, lograr la budeidad como algo así, normal, pero realmente no es así, ¿sí? Es algo extraordinario, ¿ok? Entonces, no sé si alguien quiere acotar algo o una duda, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces, bien. Sí, sí. Ah, sí, aquí. Es que no te vi la imagen. No. Habla, Mari. Hola a todos. Hola. Sí, o sea, cuando uno practica el budismo, uno al principio no entiende, porque, porque pues sencillamente uno lo ve como una física cuántica, ¿sabe? Una cosa así como que no tiene lógica o sí tiene para entender. Pero iba a aclarar algo, cuando, o sea, sí yo entiendo la confusión que hice cuando uno canta Nam-myoho Renge Kyo, ¿verdad? O sea, igual que vuelve a cantar Nam-myoho Renge Kyo, yo digo que todo también depende de su corazón, o sea, de su pensamiento, que todo esté sincero, porque, o sea, uno como budista hay días que uno puede cantar y otros días que no, o salió y bueno, normal, pero, o sea, el Nam-myoho Renge Kyo, que es un mantra porque es súper poderoso si uno le pone fe, o sea, todo depende del corazón también, corazón, mente y cuerpo, todo es un equilibrio. Y con respecto a lo de lo del universo y todas esas cosas, pues sencillamente yo pienso que todos estamos conectados, o sea, todos somos energías, o sea, uno cree que esto no es tan poderoso, pero sí, uno hasta se puede conectar con cosas que uno ni siquiera entiende, pero es así. Y o sea, es complicado al principio entenderlo, pero cuando uno va estudiando, porque también es parte de la práctica estudiarlo, va entendiendo. Eso no es ya, eso es poco a poco que uno va entendiendo. Igual cuando uno está entonando Daimoku frente al Gohonso, que uno tiene que dominar la mente porque uno empieza como que, oh, quiero un carro, no es mejor en el que yo quiero un carro. O sea, no puedes, claro, obviamente son deseos mundanos, ¿no? Obviamente son los deseos que pongo ejemplo, quiero un carro, pero si tú te concentras, ¿verdad? Y con el corazón y la mente la silencias, que es un poco complicado, pero lo haces, el corazón, el Gohonson sabe tus problemas, tus sufrimientos, lo que tú quieres. Lo importante es como cantar el mantra con sinceridad, con iluminación también es sabiduría, ¿no? Es sinónimo de sabiduría y entender, o sea, y te iluminas, como que no es así como que ilumina, que te llega una luz y ¡pam! No, cada quien se ilumina a su manera, ¿no? Pero es eso, o sea, el budismo es eso. Y la explicación que hicieron en estos días de lo del
que es que el budismo es como el universo que se conecta como en el mar, que cada quien es una ola, que cuando está, o sea, es súper bello, o sea, me parece muy lindo, es una explicación muy sutil de lo que es el budismo. Yo no sé si podría compartir esa imagen, por ahí está, del... Tendría que buscarlo honestamente y me voy Ya. a perder. No, bueno, no importa, a lo Pero, último, sí, bueno, no sí. sé si los enredé más. No, de hecho está bastante bien. Dijiste algo que el Gohonson sabe tus problemas, ¿no? ¿Y por qué lo sabes? Porque el Gohonson eres tú, ¿sí? Exacto, o sea, sin ir a muy Por si lejos, acaso, ¿no? ¿no? El Gohonson no está fuera de Sí, ti. sí. No, porque uno a Sí, veces, muy bien. yo los Ajá. entiendo, porque creo que algunos hemos compartido lo que es la Ah, creencia mm. católica o en otras. Y Occidental, entonces sí. exacto, cuando uno está rezando, o sea, uno siempre está como aquella tragedia, drama, de que necesito el carro, tal. No, o sea, en el budismo es diferente. O sea, tú tienes que estar consciente, tú sabes que no te vas a ganar el carro si no lo trabajas. O sea, si no te activas a hacerlo. Es como que quiero un empleo, pero el empleo no te va a tocar la puerta. Tú tienes que movilizarte, porque lo tienes que buscar, ¿no? O sea, es como diferencia, porque eso siempre es un choque entre Sí, justamente de eso está creo pensamientos. que en la siguiente lámina Eso de... le iba a decir, de hecho. Bueno, que se me No adelantó hablo más, no Marina, hablo muy más. bien, va muy adelantada. ¿Qué le iba a decir yo? Bueno, importante esta lámina, ¿no? Recuerden que por esto Nichiren se ganó que lo persiguieran, lo intentaran matar, lo exiliaran, bueno, todo ese pocotón de cosas, porque obviamente estaba cortando las raíces del poder, de la dependencia que existía social en esa época, ¿verdad? Y realmente se abocaba en la felicidad de las personas, ¿sí? Ya era, sonará cliché, pero era para el pueblo, ¿no? La religión del pueblo, básicamente, ¿no? Seguimos acá. Ahí está. Andreita. Ya, a ver, dice, nuestra vida es en sí una entidad de la ley mística. Por eso está dotada plenamente de todos los fenómenos. En nosotros existe la oscuridad fundamental y la naturaleza iluminada del Dharma, los deseos mundanos y la iluminación, los 9 estados y el estado de budeidad. Precisamente por esta razón podemos llevar a cabo una revolución interior mística y fundamental, es decir, convertir la oscuridad en luz, encender la llama de la iluminación, quemando la leña de los deseos mundanos y así manifestar la budeidad en nuestra vida en los 9 estados. Pues justamente esto es lo que nos decía un poco Mari, ¿no? Aquí es justamente lo que nos está haciendo referencia es a comprender realmente nuestra naturaleza, ¿no? Esa parte que tenemos tanto como naturaleza iluminada del Dharma, que se refiere a a nuestra budeidad, y esa parte que también todos tenemos, que es la oscuridad fundamental. O sea, esas dos partes que son parte de nuestra naturaleza como humanos, como seres humanos. Entonces, en cierta forma, es esa comprensión y nos hace pasar por los 9 estados del estado de la budeidad y realmente poder manifestar en nuestra vida el estado más elevado, que es el estado de la budeidad. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o si tú quieres comentar algo aquí, Jaime. Bueno, yo podría decir, si es que nadie levantó la mano, ¿no? Ni quiere intervenir. Bueno, yo podría decir acá, verás, que esto es tan interesante, ¿ok? Y básicamente te dice que tú tienes tanto lo bueno como lo malo, ¿ok? Y es por eso que tú puedes manifestar la naturaleza iluminada. Y ciertamente, ¿ok? Si no tuviéramos en nuestro interior esa naturaleza oscura o esa oscuridad fundamental, ¿verdad? Imposible que nosotros pudiéramos saber que existe una budeidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque en teoría todo es bueno, o sea, ¿de qué vale? ¿Cómo tú haces para valorar, reconocer, ¿sí? Distinguir una cosa de otra, ¿no? Por eso es que ambas cosas van de la mano, ¿no? Y están dentro de nosotros y están en todo el universo, ¿ok? Mira, bueno, no sé si quieren acotar algo, si no, aquí Marines nos compartió la imagen. Yo. Ah, ¿quiere compartir? Muy bien, diga nomás. O sea, más que nada quiero acotar con lo que dices, porque bueno, es el principio de la dualidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Es como, por ejemplo, en otras religiones, si no existe Satanás, pues ¿para qué existe Dios?
Entonces, lo que es importante antes que nada es que tengamos fe, porque hasta los científicos más duros en el mundo, si en serio ponemos a revisar ciertas cosas, no niegan principios básicos de la fe, ¿no? Entonces, yo pienso que ese punto es bastante importante porque, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que es ciencia al 100%, ¿no? Hay que ser objetivos en un montón de cosas, pero la fe es algo que existe, es algo que yo lo puedo sentir, es algo que me ha hecho tener cambios increíbles, no solo para mí, sino para un montón de gente que yo quiero un montón, valga la redundancia, ¿no? Entonces, básicamente esos principios para acotarte y dos, de lo importante que es la fe. Ni siquiera los científicos más duros se niegan en su existencia, ¿no? Eso nomás. Ya. Ah, Gracias. está muy bien. De hecho, bueno, ya después, para no seguir hablando tanto, les voy a comentar algo con respecto a eso, ¿no? Del tema de la fe y todo eso. Bueno, Marinés, tu imagen, lee tú. Lee tú. Comparte con nosotros. Ajá. Ya, ya, ok, ok. Dice, cada persona posee su propia misión. Si hemos nacido es porque tenemos un cometido que cumplir. Por eso debemos vivir plenamente y perseverar a lo largo de todas las circunstancias. La palabra japonesa con que se dice misión significa literalmente emplear la propia vida. El budismo considera que el universo es una gigantesca entidad viviente. Si lo comparamos con un océano, cada vida individual es como una ola. Cuando del océano surge y se desprende una ola, eso es la vida. Cuando la ola regresa y se fusiona con el mar, es la muerte. En la vida y en la muerte, cada existencia individual es inseparable del universo. Quiere decir que todos estamos conectados. Bueno, yo lo veo así. Está muy bueno. Sí, Sí, o gracias, sea, es Marinés. muy, muy lindo, muy sutil, lo que pasa es que uno siempre tiene que, o sea, uno como ser humano siempre está buscando como el significado de todo, pero es normal porque el ser humano es así. Pero es cierto, comparte eso lo de la fe, porque la fe es como, o sea, es como algo de muy dentro de cada persona, ¿no? Independientemente de cualquier religión, pero eso es como lo más puro, ¿sabes? Ujú. No sé. Sí, justamente en este Gosho hablan mucho de tener una fe sólida también. En alguna parte estaba esa determinación de no desistir. Creo que al final de la carta decía respetuosamente, no se rinda, algo así era. Entonces, siempre es como que también el enfoque, ¿no? En algún punto, si es que alcanzamos a completar el estudio hoy, también habla de la postura de hacer Daimoku, ¿no? Y eso justamente también se relaciona mucho con la fe. Entonces, dice, en otras palabras, no es cuestión de practicar para escalar la cumbre más alta de la iluminación. En algún punto del futuro lejano, aquí se habla de una lucha interior constante, que se lleva a cabo a cada momento entre las dos tendencias opuestas. Revelar nuestra naturaleza del Dharma inherente, que se refiere a nuestra deidad, o dejar que nos gobiernen nuestra ilusión y nuestra oscuridad fundamental. Este empeño incesante por perfeccionar nuestra vida constituye la esencia y el corazón de la práctica budista. Entonces, aquí volvemos hacia adentro, ¿no? O sea, como que realmente el cambio interior, nuestra revolución humana es el corazón de esta práctica. Estar entre ese, conocer nuestro potencial como seres humanos, de esa budeidad innata que todos tenemos, y también esa oscuridad fundamental que es parte de nosotros. Entonces, por eso aquí es como que hace la analogía, ¿no? No es cuestión de practicar para escalar la cumbre más alta de la iluminación en algún punto del futuro lejano, sino de una lucha interior constante. Es una lucha constante en la que nosotros tenemos estas dos tendencias en las que siempre estamos como que buscando ese balance y siempre a través del Daimoku lustrando nuestro espejo y limpiando nuestra vida, puliendo nuestra vida, haciendo nuestra revolución humana.
Nadie va a levantar la mano, ¿no? Ay, Sí, no, yo la levanto. Bueno, verás, esta parte también es sumamente importante. De hecho, no agregaré más a lo que dijo Andreita, pero sí voy a agregar que esto también nos enseña, ¿verdad?, a no estar juzgando la práctica de otro, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser que tú veas a una persona que está haciendo Daimoku, ¿verdad? Y puede ser que haga mucho o poco, no lo sé, ¿ok? Pero siempre está llevando, como quien dice, esos golpes de la vida, para no decir la otra palabra, ¿no? Siempre está llevando sus trancazos, ¿ok? Y entonces uno empieza a juzgar y dice, no, pero esa persona no anda bien con esa budeidad, que no sé qué tal. Y no es así, ¿sí? Porque fíjense que aquí específicamente te dice, ¿verdad?, que es una lucha entre esas dos cosas, entre la oscuridad y la budeidad, ¿ok? Y es algo, ¿verdad? Es algo muy propio de cada quien, ¿ok? Muy propio de cada quien. O sea, yo no puedo decir que Andrea o, qué sé yo, San Mariño tiene más o menos budeidad porque hacen unas cosas u otras. No, eso no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y de hecho, por eso es que cada quien tiene una misión, ¿verdad? Porque el budismo habla, tú tienes un karma particular y de hecho, bueno, otra idea revolucionaria del budismo es que tú lo asumes como una misión, ¿ok? Y ya no se hace tan trágico todo eso. Entonces, ahí hay algo importantísimo. Cada quien tiene su misión, cada quien tiene su tiempo, ¿verdad?, en que va a llegar a la meta, y eso depende de cada quien. Ahora, en uno está, ¿verdad?, siempre mandarles Daimoku, siempre apoyarlo, ¿sí? Porque puede ser que recaiga, puede ser que no, pero está lo más importante, que si se sigue poniendo de pie, pues está excelente, ¿ok? Le lleve el tiempo que le lleve, eso ya depende de esa persona, ¿ok? Importante. Y además así ustedes no se echan, ya iba a decir una palabra, una grosería, ¿no. Así ustedes No, no se porque echan eh, mal karma, ¿ok? No se echan mal yo, karma, ¿no? Pensando y yo, hablando, yo jugando pienso que, la práctica de otro. perdón que interrumpa, yo pienso que cada persona Dime. tiene su tiempo y su espacio, ¿no? O Sí, sea, y entendimiento de cada, o sea, podemos encontrar el camino de la misma piedra y nos podemos tropezar, otras personas la traspasan o qué sé yo, pero cada quien es un ser diferente, cada quien tiene su tiempo y su espacio. sí, como aquí en el Gosho nos dicen que nosotros podemos lograr la budeidad como somos. Entonces también saber que no necesitamos compararnos con las otras personas, sino realmente entender que nosotros tenemos esa capacidad de poder cambiar cualquier tendencia negativa, cualquier oscuridad, para realmente ser felices. ¿Ya? excelente. Solo podemos triunfar en la vida y revelar nuestro potencial pleno cuando vencemos nuestra oscuridad interior y nuestra propia negatividad. Solo así podemos disfrutar de una auténtica y profunda satisfacción hacia la vida. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros tenemos, o sea, podemos engañar a todo el mundo, ¿ok? Pero no nos podemos engañar a nosotros. Y cada quien sabe, ¿verdad?, cuál es su talón de Aquiles en este momento, ¿sí?, de su existencia. Y tú puedes decir, bueno, no, esto lo voy a dejar para después, ahorita no, voy a dedicarle el Daimoku para esto otro, porque esto, no. Pero al final, ¿verdad?, al final tú no vas a ser plenamente feliz si no transformas aquello que te hace sufrir, ¿ok? Y es una lucha contra ti mismo, ¿sí? En realidad todo radica allí, ¿ok? Es tu propia negatividad, es tu oscuridad interior, el hecho de interpretar y ver la realidad, como dicen por ahí, y bueno, aquí no sé, en Ecuador no lo dicen mucho, pero por lo menos en la Soca de Venezuela te dicen, no mires afuera, no mires afuera, y es como contradictorio, ¿no? Porque los ojos están hechos para ver afuera, ¿no? Lógico, ¿no? Pero realmente es así, ¿no? No, o sea, aunque las realidades se perciban externas a tu propia vida, es realmente algo que está dentro de ti, ¿ok? Y es un proceso, realmente, es un proceso complejo y que le toca vivir a cada quien, pero si tú haces Daimoku, ¿ok? Ok, si haces con fe es mucho mejor, pero si no haces con fe no importa, porque he visto experiencia de gente que hasta han cantado porque la mujer se muera, porque no la aguantan, ¿ya? Y resulta que les ha cambiado la vida completamente, ¿ya? Terminan amando a la mujer, todo un montón de cosas pasan bonitas, ¿no? Al final, Nam-myoho Renge-kyo es sumamente, por eso es insondable, es místico, ¿verdad? Es como una medicina, o sea, tú puedes ser que no entiendas todos los compuestos químicos que eso tiene,
¿ok? Pero tú te lo tomas y tienes resultado, ¿ok? Entonces, desde ese mismo momento, ¿verdad? Tú empiezas a tener fe. Y tú dices, oye, esto es increíble, yo estoy logrando esto y después si puedo esto, puedo más. Y así vas, ¿ok? Pero ya de por sí, el solo hecho de hacer Nam-myoho Renge-kyo, ya tú tienes la semilla allí sembrada de la budeidad y esa persona va a practicar en cualquier momento de su existencia y está garantizado que va a ser feliz, ¿ok? Pero es un proceso de cada quien, es un proceso. Ujú. A ver, Exactamente, porque, discúlpame que te corte claro otra que vez, sí, no, pero sigue. para sumar de igual forma, o sea, yo pienso que más que nada lo importante es el proceso, ¿no? Este pasito a pasito que uno siente, porque si te enfocas tanto en la finalidad como tal de la budeidad, estamos perdiendo el presente tan bonito, ¿no? Esto de ser agradecidos por un día más, por respirar, porque estén bien los nuestros y tantas cosas que en realidad son de suma importancia. Yo creo que esa es la parte más importante, disfrutar del día a día, disfrutar de ese instante que tienes con el Gojón, son contigo mismo, ¿no? Para sentirte fuerte, sentirte con ganas, poner fe, alimentarte de Kosenrufu, ¿no? Que es lo que estamos buscando todos, creo. Entonces, disfrutar de eso porque al fin y al cabo, el fin, o si lo quieren llamar su meta, va a llegar tarde o temprano. Eso está dicho, eso está hecho. La cuestión es disfrutar de ese pasito a pasito, ¿no? Cuando estás chiquito, gateas, te caes y te levantas y tienes tropiezos, fracasas, te levantas otra vez, ríes, abrazas, hueles, sientes. O sea, eso es esta vida. Eso es lo bonito de estas cosas, ¿no? Eso. Mira, San Mariño, ¿no? Así te llamas, ¿verdad? Santiago. Sí. Santiago. Bueno, no sé por qué ahí dice San Mariño, pero bueno, mira, O tú has sea, dado... porque me ¿Ah? dicen San mis amigos. Bueno, San. Sí. Es como un diminutivo, pero está bien, Santiago igual, no pasa nada. Santiago, ya, muy bien, Santiago. Como Fíjate, tú has, quieras. tú has dado el concepto de la budeidad, ¿ok? Sí, porque básicamente cuando tú manifiestas la budeidad, tú disfrutas De todo. la vida en todas sus expresiones, ¿ok? Bueno, malo, lo que te pasa, lo que no te pasa, etcétera, ¿ok? Y fíjense, si ustedes por eso es que me encanta, y estos estudios son buenísimos, cuando empecemos a estudiar la vida de Nichiren, ¿verdad? A través de las disertaciones de Sensei, de Daisaku Ikeda, nos damos cuenta que ese man, ¿verdad? Tenía todas las de perder, o sea, él decía que era el hombre más feliz de todo el Japón, ¿verdad? Y estaba siendo perseguido, le mataban sus discípulos, lo exiliaban. Y sin embargo, tú decías, si ese man está padeciendo tanto, ¿verdad? ¿Cómo puede estar feliz? ¿Y cómo puede la gente siquiera pensar seguir a un sujeto así? Okay. Imagínate el nivel de condición de vida que tenía Nichiren en esa época. Pero bueno, ya no nos sigamos divagando, ¿no? Vamos a seguir las láminas porque si no, no saldremos nunca. Andreita. Ya, creo que con esta ya creo que terminamos porque ya es como que, ¿Cuántos llevamos? No sé. no sé, pero no estamos más de 40, me parece. En serio, este Zoom está buenísimo, no se está cortando. Ajá. Pero bueno, a ver, dice, practicar el budismo del Daishonin significa no dejarnos arrastrar por las ideas cambiantes, no ser influenciables, construir una identidad sólida, resuelta, alta como el monte Fuji. Pero si descuidamos de este esfuerzo y depositamos nuestra expectativa en otro lado, antes de que nos demos cuenta, terminaremos adoptando creencias que nos harán buscar la ley afuera. Entonces, por este lado, aquí podemos utilizar esto de tener una fe sólida, ¿no? O sea, que pase lo que pase, sean las circunstancias que sean, no nos dejamos arrastrar por lo que está pasando a nuestro alrededor. No nos dejamos de influenciar en el sentido de que tenemos esta identidad, de que somos budas, de que tenemos esa budeidad, esa fortaleza interior. Aquí como que le compara con una montaña, ¿no? Con el monte Fuji, de que no le derrumba nada, de que es majestuosa cuando uno la ve. Entonces, la idea aquí es que nos transmiten ese esfuerzo y que tenemos que tener de no descuidarnos,
Porque al momento que nos descuidamos y como que dejamos de tener este foco, esta atención, esta conciencia de que somos un Buda y esa Budeidad que todos tenemos, empezamos a poner las expectativas de nuestra felicidad afuera, en otra cosa, en personas, en cosas materiales, en etcétera, en un montón de cosas o creencias que nos hacen buscar realmente la ley fuera de nosotros mismos, que nos hacen tener tendencias de culpar a los demás, de quejarnos, de realmente no entender que todo lo que está pasando afuera es un reflejo de nuestra propia vida, que nosotros mismos estamos creando nuestra propia realidad. Entonces, dejas de culpar, es que él me vio feo, es que el Estado, es que etcétera, y dejar de buscar afuera realmente esa felicidad que está dentro de uno. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, que tiene esa capacidad de transformar todo nuestro alrededor, es cuando realmente entiendes que la ley eres tú, que Nam-myoho Renge Kyo eres tú, y que cuando tú estás entonando Nam-myoho Renge Kyo, estás entonando hacia tu vida, no hacia alguien más, y no estás entonando hacia afuera, sino realmente estás conectando tu vida con la del universo. Y bueno, más adelante habla un poco de esto de la interconexión de los fenómenos, pero creo que hoy ya no alcanzaremos hasta ahí. Yo quiero hacer solamente un comentario. Yo estoy tratando pues de encontrar justamente la verdad, de ser lo mejor, ¿no? Entonces he asistido a algunas conferencias de otro tipo de budismo. Y eso me ha gustado muchísimo, porque eso, lejos de alejarme del budismo de Nichiren, ha centrado mi fe en él. Y entonces he visto todo, he contrastado con las cosas que he escuchado y todo, y si bien me han ayudado a comprender algunas cosas que no comprendía porque no estábamos estudiando, en cambio sí ha cimentado mi deseo de seguir aquí en este turismo, en este budismo de Nichiren Daishonin, porque no sé, es lo que más se apega a todas las cosas que yo he deseado siempre. Entonces yo pienso, por ejemplo, que no es malo si un día si yo asistes a una conferencia de budismo hindú o a uno de los hinduistas, no, sino que aprendes y contrastas. Y si verdaderamente tienes fe en lo que estamos estudiando, entonces sí te quedas aquí. Yo de aquí no me muevo, porque esto es lo que me gusta. Sí, y fantástico, les felicito, pues saben que yo quería hacer esto, pero nunca lo hubiera hecho tan bueno como lo hicieron. Felicitaciones, Jaime, Andrea, sí, está muy bueno. Y por favor, sigamos estudiando, sigamos profundizando, porque cada vez, y pienso que si nos dan, como es, así nos dan espacio en algún momento para que presentemos nosotros algo también, las personas que estamos acá, presentemos algo, expongamos algo de que nos ha llamado la atención y que consideremos que está bueno para compartir con los compañeros. No sé, es mi propuesta. Genial. Esa era la idea, de hecho, también, ¿no? Que no seamos solo nosotros los moderadores, pero por supuesto damos la iniciativa, ¿no? Creo que vi otra mano levantada, pero no me salió el nombre. Si quieren cerrar, no sé. Creo que hubo otra persona que levantó la mano para opinar, pero no me dice aquí quién era. Marinés Romero es la que tiene la mano alzada. Siempre, Mariné. Yo sí quisiera que Lilu Elusa, quien está invitada, pueda hablar algo. Claro. Me gustaría porque con ella he aprendido un montón y la verdad que nada, no hablo nada, quería que Lilu pueda hablar. Lilu, cómo no, adelante. Hola chicos, gracias. Yo la verdad que los escuché y fue un lujo maravilloso como presentaron. Yo hace tantos años pensaba que practico, pero hay momentos que la mente nos gana, nos quiere ganar. Por eso dice que ser amo de la mente y no dejar que la mente nos domine, dice Nichiren Daishonin. Entonces, siempre hay que estudiar y siempre hay que estudiar realmente los goyos. Para mí es un placer. Yo cuando me invitó Carly,
le agradecí totalmente porque yo digo, a pesar de tantos años, hace que practico tantos años, yo canto mucho Daimoku, pero a veces, digo, esto que decía Andrea hoy, que a veces si uno puede cantar mucho Daimoku, pero si la mente te maneja, no importa. O sea que siempre yo les digo algo, es un volver a empezar. Porque por más años que yo tenga, no importa. Yo canto muchísimo Daimoku, pero meto el pie en el barro muchísimas veces. Muchísimas veces. Y aprendo de ustedes, de los jóvenes. Y yo creo que hay que apuntar al budismo de Nichiren Daishonin y a los goyos y a la palabra de nuestro maestro Daisaku Ikeda. Porque nosotros venimos a estudiar es budismo. No hay otra cosa. Y realmente es maravilloso, yo les digo, chicos, que continúen, porque el demonio siempre está ahí, pinchándonos, que lo decía recién Andrea. Y vos también, Jaime, ¿no? Que luchamos entre la budeidad y la oscuridad fundamental. Es algo que siempre yo lo tengo acá anotado en un libro, en el primer libro de Goyo, que justo lo leía, oro para vencer mi oscuridad interior y mi propia negatividad, y así el poder concretar una victoria suprema en mi vida. Daisaku Ikeda, eso es lo que les dejo yo. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Les agradezco enormemente y quiero participar siempre porque aprendí un montón. Bienvenida, bienvenida. Gracias de corazón. Mira, muy bien. A ver, hay gente ahí que se está escondiendo. Déjame ver, quería escuchar la palabra de alguien que no haya hablado, que no sea, a ver. Susan. ¿Qué tienes para decirnos? Cuéntanos. Mira, Susan es Michakubuku, ¿no? La conocí obviamente en Venezuela, ahorita está en México, Cancún, y por fin está practicando después de 8 años, ¿no? 10. De verdad, qué alegría. ¿Ah? 10. Ah, 10. Ah, bueno, yo llevé la Claro, cuenta nos mal. conocemos hace mucho. Sí. Okay. No, gracias por la invitación, de verdad que, bueno, yo estoy apenas iniciando, ¿no? En todo este tema del budismo de Nichiren, pero me ha servido mucho personalmente porque sí estuve atravesando como por una etapa muy difícil, y pues todo esto y la filosofía sí me ha ayudado a, como que a centrarme en que todas las respuestas están dentro de mí. Y bueno, puntualmente ahorita sí me di cuenta de este tema que a veces uno lee, pero como que no lo asimilas tan fácilmente. El tema de, a través de la práctica, poder ver cuál es la realidad. Creo que eso es muy difícil. O sea, porque quizás en la situación que tú comentabas, Jaime, con el jefe, puede ser que estés pasando por esa situación, pero es muy difícil saber realmente qué es lo que tienes que hacer. Supongo que para algunos pues será darle una vuelta y desarrollar tolerancia, como para otros puede ser, no, mira, más bien aprende a como que a decir que no. O sea, ya hay, pero bueno, supongo que ya es con la práctica que uno podrá ir asimilando cuál es la realidad, ¿no? De lo que te toca hacer. Bien, gracias, Susan, por tu opinión. Déjame ver, no sé si Giovanna o Carlita quieren opinar, no sé. Giovanna, sí me tenía confundida cuando lo vi por WhatsApp, pensaba que era una infiltrada de los testigos de Jehová. Bueno, disculpa, no, la broma y el chiste, ¿no? Es que, bueno, ya te comentaré por qué, más adelante. Ajá. No, gracias Andreita y Jaime y a las personas que estuvieron directamente involucrados en crear este espacio. Definitivamente sí es necesario porque como ahora estamos en estas épocas, pues a veces el estar solitos y el concentrarte y realmente disciplinarte al tema del estudio se vuelve un poquito complicado. Entonces sí, muchas gracias por crear este espacio. Y nada, o sea, yo siento que las cosas pasan cuando tienen que pasar y definitivamente esta información llega a mi vida en el momento correcto porque
a veces es muy difícil el pensar que las cosas que nos molestan no son internas, pensamos nosotros que es externo y se nos hace muy fácil señalar a nuestro alrededor y vivir enojados con la vida, ¿no? Cuando realmente es un entendimiento mucho más profundo que va mucho más allá y es empezar a sanar esas cosas que llevamos dentro y como decían ustedes, ir limpiando ese espejo para lograr vivir en sintonía con la vida. Y la vida es eso, es armonía, es fluir, es felicidad y a veces eso nos cuesta mucho entender. Entonces definitivamente esto, yo estoy muy agradecida y muy feliz. Eso, chicos. Gracias, yo también. Yo también. Sí, yo creo que es la felicidad y era las ganas de todos, de qué emoción, porque realmente se necesitaba este espacio. Eso, chicos. Ya, Les mando un abrazo a todos. Gracias. A ver, ¿quién más quedaba pendiente? Carlita, ¿no? ¿Más nadie? Creo que Carlita sí quiere hablar. Muy bien, Carlita. Dios. Ven. Yo no quería hablar, pero bueno. Lo que dijo Giovanna es increíble, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo también me he sentido sola en esta cuarentena con el tema de la práctica y como que esto que ha surgido ha sido maravilloso. De verdad también muchas gracias a los chicos por todos los esfuerzos. Y bueno, también para mí es un desafío poder estar aquí, poder como cantar y poder estudiar. Y bueno, qué gran inicio con este tema. Y también me emocionó mucho las palabras sobre el tema que a veces nos enojamos y pensamos que es afuera y no nosotros. Y me encantaba que una camarada de fe una vez me decía, bueno, ya solo cállate la boca y haz daimoku y ya, siéntate, nada más. Y me encanta, siempre me acuerdo de esa parte, porque nos comenzamos a imaginar un montón de cosas en la cabeza y por eso creo que hacer mucho daimoku es súper importante. Y bueno, el estudio, la fe, práctica y estudio, como decía André. Y bueno, nada, eso y estoy haciendo mi revolución humana al máximo. Así que aquí estamos y gracias por el espacio. Gracias. Hay dos personas más, Frenchy, pero bueno, él no tiene audio, ese es mi hermano menor que se conectó ahí desde Venezuela. Y esta Amada, que es mi mami, ya, que también es de Venezuela, pues, y que tampoco tiene audio, sino diera unas palabras ahí, ¿no? Y le agradezco mucho. De hecho, mi mamá fue la que me inspiró a cumplir mi misión del Cosa en Rufo, ¿no? Porque yo de verdad tenía otras ideas y hasta quería salir del país, ¿ya? Entonces, entonces, bueno, mi mamá me dijo que me dedicara al Cosa en Rufo, que no estoy cumpliendo mi misión, etcétera, ¿no? Y ahí entonces, junto con Andrea, que también le agradezco bastante, pues nos unimos y empezamos a crear esta idea, ¿no? Del grupo, ¿ok? Que básicamente es bastante participativo, como podrán ver, ¿no? No es un estudio catedrático, si se quiere, ¿no? Como los que están acostumbrados a ver bueno, aquí en Ecuador no, pero en los CAICAN, sí, cuando van, pues no puedes estar interrumpiendo así, pero precisamente esto es como más... como a manera de los jóvenes, pues, o sea, te visito, pero esto es una visita virtual y yo hablo, tú hablas y así, pues, compartimos. Y esa es la idea. Ah, por cierto, otra cosa que quería comentar en el grupo, si yo no les escribo, no les doy la bienvenida, no se lo tomen a mal, sino porque ya Andrea les dio la bienvenida y ya tienen bastantes grupos, ¿no? Entonces, bastante gente les escribe. Digamos que si Andrea habla, es como si yo hablara y viceversa, ¿no? Para que estén todos tranquilos. Sí, no es que no las tomamos en cuenta ni nada por el estilo. Cualquier cosa, si quieren participar, también lo pueden escribir en el grupo o lo pueden escribir en privado, no hay ningún problema. De hecho, sería genial porque también sería otro desafío, ¿ok? Créanme que yo antes no hablaba así, jamás y nunca en mi vida, ¿ok? Eso fue un desafío, ¿ok? El yo poder expresarme como hoy en día me expreso y esa pena y ese miedo de hablar también lo superé muchísimo y eso fue gracias a esta práctica, ¿ok? Entonces, cualquiera que tenga miedo, que sienta que no le salen las palabras, no importa, este es el mejor escenario para hacerlo, ¿ok? El mejor escenario para hacerlo y eso te va a servir para toda tu vida, ¿ok? Entonces, anímense para participar.
cuando uno les envíe las frases es para que se animen y lean el gozo, sí, tienen que leerlo, ¿ok? Importante, bueno, y ya, cualquier cosa nos avisan, estamos improvisando en este grupo. Vamos a subir el video con el permiso de todos ustedes, ¿ok? Sí, para que obviamente la gente que no pudo participar, porque mira, estaba Levi estaba muy interesado en asistir y otras personas más, pero bueno, algún problema tuvieron probablemente y bueno, van a tener la oportunidad de ver este video. Sí estamos viendo dónde, Andrea, y bueno, vamos a ver si en YouTube o no sé dónde, y después quedan todos ahí subidos por si acaso nos quieren investigar más adelante, pues ahí está. Si Mixuo sale con la katana y nos quiere matar por esto, no, mentira, porque es que no hay nada malo, ¿no? Sí, no hay nada malo. Básicamente es un encuentro entre miembros, ¿ok? Y jóvenes, etcétera, ya que quieren profundizar en la fe y simplemente compartimos nuestro conocimiento, ¿sí? Como les dije, no es nada oficial, esto no es un grupo de estudio de la Soka Gakkai, o sea, es de la Soka, pero no es de la Soka, o sea, no sé, o sea, no es que tengo el permiso de Mixuo, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Mixuo es el de la Soka Gakkai de Ecuador, por si acaso otra persona ve esto, ¿no? Pero o sea, lo hacemos con la intención de apoyarnos y levantarnos, ¿ok? Básicamente. Esa es la idea principal y es lo que quiero que se rescate de todo esto, ¿ok? Ya, no tengo más nada que decir por ahora. Cerramos la reunión. Gracias a todos por asistir y nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a la misma canal. Gracias. Ya. Gracias. Gracias. Chao, Chao. Gracias. Chicos. Chao. 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 Chao, 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 chao.